Estación R315, marca Pentax. Esta estación cuenta con un distanciómetro con alcance de 4000 metros de memoria. Su memoria interna es para 7500 puntos, los cuales pueden ser en ángulos y distancias o coordenadas. El encendido con el botón rojo sostenido. Aparece la presentación R300 Series. La referencia de esta estación es R315. El menú viene en español. El sistema de nivelación cuenta con un plato electrónico. No aparecen las burbujas convencionales, sino que aparecen en forma digital. La nivelación en la parte horizontal es con los dos botones convencionales hacia una u otra parte. Para nivelar la parte vertical no necesitamos girar el equipo, únicamente con el tercer botón realizamos la nivelación. De esta forma tenemos el equipo nivelado. Esta estación cuenta con un punto láser de visualización del objetivo, que lo encontramos en la tecla F2. En F3 encontramos la plomada láser con 10 niveles, los cuales se disminuyen o se aumentan con las teclas F1 menos y F2 más. Después de nivelada la estación, usamos la tecla Enter para ingresar al programa de la estación. En la primera opción encontramos modo A, en el cual podemos leer ángulos y distancias sin almacenar los datos en la memoria. Esta estación cuenta también con un compensador horizontal y uno vertical. También tiene sensor de temperatura y presión automático, el cual aparece en la parte de arriba. Auto encendido, la temperatura, la presión y las ppm, que son calculadas automáticamente. En la parte derecha aparece la constante del prisma, P-30, y la batería. Tiene 3 líneas la batería cuando está en su carga máxima y va disminuyendo hasta encontrarla descargada. En la pantalla podemos encontrar ángulo horizontal, distancia vertical. En la tecla F1 tenemos la opción de medir para tomar una medida hacia un objetivo. Al pulsar la tecla F1, la estación arroja la medida distancia horizontal, distancia vertical. La tecla F2 me permite cambiar el objetivo para trabajarlo con una tarjeta reflectiva. La constante de la tarjeta va a ser -0. La tecla F3, 0 set, para configurar el ángulo horizontal en ceros. Debemos pulsar F3 2 veces. Con la tecla F4 vamos a tener diferentes opciones en la pantalla. Aquí observamos ángulo horizontal, ángulo vertical y distancia inclinada. Pulsamos nuevamente, vamos a encontrar las 5 opciones: ángulo horizontal, ángulo vertical, distancia horizontal, distancia inclinada y distancia vertical. Y la tecla F5 es para cambiar a modo B, en el cual encontramos las funciones especiales
en la tecla F1. La tecla F2 me sirve para configurar el ángulo vertical si quiero trabajarlo como ángulo o como porcentaje de pendiente. En la opción 2, ingresar el ángulo horizontal, y en la opción 3, escoger el limbo horizontal a la derecha o a la izquierda. Y F5 me permite seleccionar la opción escogida. Escape para devolvernos. Cuando nos encontramos en modo B y escogemos alguna de las funciones, automáticamente me regresa al modo A. F5 para cambiar de modo. La tecla F3 me sirve para fijar el ángulo horizontal con doble clic. Aquí observamos el ángulo horizontal fijado. Para soltar el ángulo, oprimimos la tecla F3 una vez y queda libre. La tecla F4 me sirve para corregir las constantes de prisma, tarjeta, temperatura, presión y ppm. En este caso, como tenemos configurada la estación para que trabaje de forma automática la temperatura y la presión, y ya fijamos la constante para prisma y tarjeta, no podemos hacer ningún cambio. En esta opción me aparece constante el prisma fijo, no lo puedo cambiar porque ya fue configurado para realizar el trabajo con estas opciones. Escape para volver a la página anterior. Volvemos a modo A, tecla F5 para ingresar a las funciones especiales, en la cual vamos a poder trabajar almacenando datos en la memoria de la estación. Entonces pulsamos F1, funciones especiales. Automáticamente ingresamos al programa interno Power Topo Live, en donde vamos a encontrar en la tecla F1 archivo. Nos aparecen 4 opciones que son información, nos muestra qué archivo está disponible en el momento. Para seleccionarlo pulsamos la tecla Enter. Para el ejemplo tenemos el archivo Esmeralda. Dice Esmeralda es el actual trabajo, 5886 puntos pueden salvarse. Escape. Luego con la tecla F4 bajamos para la opción 2, que es crear. Enter para seleccionar y vamos a crear un archivo para este ejemplo. La tecla F1 me permite desplazarme por la pantalla hacia la izquierda, F2 hacia la derecha, F3 me borra el carácter anterior, limpio, me borra todo, y F5 me permite cambiar a solo números o a solo letras. Para darle el nombre al archivo, en este caso ejemplo, utilizamos el teclado, en el cual me aparecen las letras inicialmente mayúsculas, luego minúsculas y por último el número que aparece en la tecla. Entonces, escogemos E, J, E, M, P, L, O. Ejemplo. Y la tecla Enter para crear nuestro archivo. Seguimos en la opción F1, donde encontramos la tercera opción, que es seleccionar. Cuando tenemos o disponemos de varios archivos, Enter, buscamos el archivo por trabajo o por nombre. Por trabajo me va a aparecer el listado
de los archivos que tengo almacenados. La tecla Enter, y con las teclas F1 hasta el principio de la pantalla, F2 a lo último de la pantalla, F3 subo 1 a 1, F4 bajo 1 a 1. Entonces en este caso escogemos el archivo que se llama ejemplo y Enter. Volvemos a F1 archivo para ver la siguiente opción, que es la opción 4, borrar. Enter, y buscamos el trabajo por nombre o por el listado con la opción Enter. Entonces seleccionamos uno de los archivos, Enter, y me aparece el nombre del archivo, dice Mac va a ser borrado. Ok, presione Enter para confirmar o escape para salir. Enter, y ese trabajo ha sido borrado. Volvemos a información. Ejemplo es el actual trabajo. Dentro de ejemplo vamos a grabar todos nuestros datos. La siguiente opción en la tecla F2 es la función de medir. Dentro de medir vamos a poder crear archivos en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. Nuestro primer ejemplo va a ser en coordenadas rectangulares. Entonces iluminamos la opción 1 con las flechas F3 arriba, F4 abajo, pulsamos la tecla Enter. La primera opción que aparece es configurar punto estación. En la opción 1 aparece PN, nombre del punto. La tecla Enter, y me aparecen en F1 una flecha a la izquierda, F2 a la derecha, F3 borra el carácter anterior, F4 borra todo, y F5 a 1, 2, 3, que quiere decir que voy a trabajar únicamente con números. Pulso F5, coloco el número 1 y la tecla Enter. Nuestra estación tiene un nombre 1. La siguiente opción es la coordenada este. Pulsamos la tecla Enter. Corremos a la izquierda o a la derecha con F1 y F2 y colocamos la coordenada. Para este ejemplo vamos a utilizar 10.000 para este y 10.000 para norte, y para la cota vamos a utilizar 2.552, la tecla Enter. Altura instrumental, medimos la altura instrumental, en este caso es de 1.42, Enter. La función 6 es el código del punto, PC. En este código le voy a colocar con el teclado delta. Si observamos en la tecla con el número 9, la D y la E se encuentran en la misma tecla. Si yo pulso dos veces la tecla, va a cambiar la letra. Entonces pulso una vez la letra D, la tecla F2 para correrlo a la derecha, nuevamente la tecla 9 para buscar la letra E. Si la siguiente letra se encuentra en otra tecla, simplemente la pulso hasta completar el nombre. Pulso la tecla Enter y el dato de la estación ya fue almacenado. El siguiente paso es configurar el ángulo horizontal para la estación. Podemos utilizar
la tecla F2 para ingresar un ángulo. Si sabemos el azimut de partida, lo ingresamos. Si conocemos la norte, utilizamos la tecla F3 para configurar el ángulo en ceros, 2 veces. Si el ángulo que está leyendo la estación lo conocemos, entonces lo fijamos con la tecla F4. Pero si vamos a utilizar un BAPSI o un punto con coordenadas conocidas, 5. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar 0 como norte y pulsamos la tecla Enter. En pantalla me aparece la opción de medida. La primera opción es PN, nombre del punto. En este caso es 2 porque él me maneja un consecutivo. Si deseamos cambiar el nombre del punto o la altura del prisma, que es la siguiente opción, PH, vamos a la tecla F4. Me aparece el PN, nombre del punto 2, lo voy a dejar con ese nombre. La siguiente opción, con F4 bajamos, altura del prisma, pulsamos Enter y colocamos la altura del prisma, 1.5 para este caso, Enter. Si deseamos cambiar el código del punto, la opción 3, en este caso aparece delta, que fue la opción utilizada, o mejor el código utilizado anteriormente. F4, limpio y coloco el nombre del punto, el código para el punto. En este caso va a ser un P U N T O, punto, y la tecla Enter para aceptar. Luego me aparece en pantalla la tecla F1 para medir. Aquí me arroja la medida o el resultado de coordenadas y la cota. La tecla F2 me sirve para guardar el punto, F2, y la tecla F3 me sirve para medir y guardar automáticamente. Entonces le vamos a dar F2 para guardar. Para el tercer punto, que queda automático, si no he cambiado la altura del prisma, no necesito editarlo. Con la tecla F3 mido y automáticamente el punto es almacenado, y así continuamos hasta terminar la radiación desde esta estación. Cuando efectuamos un cambio de estación, debemos utilizar un sistema diferente para configurar el ángulo. En la opción F5 encontramos página, y nos cambian las funciones para las teclas F1 a F4. En F1 encontramos la opción remota para un cálculo de distancias o alturas remotas. Entonces, para medir una altura remota debemos inicialmente medir el punto. Entonces, con página volvemos a la pantalla inicial, medimos el punto pero no lo guardamos. Vamos con F5 página, la función remota, 2 veces, giramos el lente y me varían, en este caso del vertical me varía la cota, y si giramos el horizontal me varían las coordenadas. Pulsamos nuevamente la tecla F1 remoto para que me suelte el punto. La función offset me permite calcular un punto inaccesible
con unos parámetros de medida. En la primera opción encontramos, en la opción 1 encontramos el offset para medida positivo hacia adelante del prisma en la misma dirección del objetivo, o negativo hacia atrás del prisma en esta misma dirección. Usamos la tecla Enter, ingresamos el valor, en este caso 10, Enter. La siguiente opción es vertical. Si queremos que nuestro punto sea hacia arriba o hacia abajo, colocamos positivo para arriba, negativo para abajo. En este caso lo vamos a dejar en 0. DO, que es la opción 3, nos muestra el valor en 0. Cuando utilizamos positivo, nuestro offset va a ser hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Para este ejemplo vamos a utilizar únicamente el valor de la opción 1, 10 metros positivo, quiere decir que nuestra coordenada nos va a dar 10 metros adelante del prisma. Aceptamos y la coordenada ha variado en la norte 10.012.126, quiere decir que nos dio una diferencia de 10 metros hacia adelante del prisma. La tecla F3 nos sirve para ver los datos de la estación, F4 para observar el ángulo y F5 para cambiar las opciones de las teclas. En F1 encontramos EDM, que es para darle los parámetros de medida. Entonces en la primera opción aparece tipo de medida prisma. ¿Cómo va a ser el tipo de medida desde la estación hacia el prisma? Pulsamos la tecla Enter y aparecen 4 opciones. Medida tiro, quiere decir que el distanciómetro arrojará una medida de forma directa. En la opción 2 arrojará una medida pero en forma continua. En la opción 3 va a arrojar medidas continuas pero en forma de tiro, es decir, cada medida con una sola, o mejor con un solo disparo. Y la opción 4, medida continua, es decir que me va a hacer mediciones en forma continua en modo de track. Para este caso escogemos la función 1, medida tiro, la cual me va a arrojar un disparo y veré los resultados de la coordenada en pantalla. Enter para seleccionar. El tipo de medida, Enter. Es aconsejable utilizar las mismas funciones para tipo de medida en prisma y tipo de medida y selección de tipo de medida. En este caso, medida tiro. Mínima unidad de medida continua. Enter. Parece gruesa o fina. Con la opción gruesa, el haz de luz es más amplio, y en la opción 2 aparece fina, el haz de luz va a ser más reducido, por lo cual vamos a obtener mayor precisión. Seleccionamos fino y la tecla Enter.
En la siguiente opción 4, número de medidas, cuántas veces queremos que mida la estación. En este caso encontramos una vez, 3 veces, 5 veces o ingresar. En ingresar nos permitirá colocar el número de medidas que deseamos para cada toma de datos. Enter para seleccionar, ingresar medida. Si vamos a utilizar una vez para el número de medidas, también debemos seleccionar un tiempo, número de tiempos, 1, para que sea una medida en un tiempo y nos arroje el resultado de forma más rápida. Enter para seleccionar y aceptar para cambiar la configuración. La tecla F2, el cambio de objetivo, en este caso aparece tarjeta 0, S0, cambiamos objetivo y nos aparece P-30. Estamos trabajando con un prisma y la constante es -30. Si queremos ver el ángulo y distancia de este punto, la tecla F3, nos aparece el nombre del punto, la altura del prisma, el ángulo horizontal 0,1136, el ángulo vertical 79,4254 y la distancia horizontal. Si queremos volver a coordenadas, la tecla F3. Si queremos ver más opciones en pantalla, F4. Vemos la distancia vertical, distancia inclinada y distancia horizontal. Regresamos a coordenadas con F3. En F4 no encontramos nada y F5 nos vuelve a la pantalla de medición. Si queremos guardar este punto, con la tecla F2. Para continuar con la medición, seguimos el proceso anterior hasta terminar con nuestra radiación desde esta estación. Ahora vamos a observar cómo configurar la estación en un cambio de delta. Entonces vamos a la opción, a la tecla escape, hasta la primera pantalla que es modo A, apagamos nuestro equipo y nos desplazamos a la siguiente estación. Al estar armados en la siguiente estación, pulsamos el botón rojo, lo sostenemos hasta que encienda la estación. Luego observamos el plato electrónico, nivelamos nuestra estación, pulsamos la tecla Enter, ingresamos de una vez con F5 al modo B y F1 funciones especiales. El archivo, como no hemos cambiado, nos aparece el mismo que se llama ejemplo. Vamos con F2 a la función de medida, escogemos la primera opción, coordenadas rectangulares, pulsamos Enter. La estación en la cual estamos armados fue tomada desde la estación anterior, por lo tanto vamos a encontrarla en la tecla F2, lista, y nuestra estación se llama 4. Pulsamos la tecla Enter, cambiamos los datos de altura instrumental en la opción 5, Enter, para este caso es 1.45, Enter. Si queremos cambiar el código lo cambiamos, o de lo contrario un escape y F5 para aceptar. Ya tenemos configurada nuestra segunda estación o nuestro segundo delta. Luego aparece la opción de configurar el ángulo horizontal para esta segunda estación. En este caso debemos escoger la opción F5 BSP, que es el backside, para que nuestra radiación quede amarrada a la primera estación o delta. Pulsamos BSP,
en la lista F2 aparece los puntos radiados. Buscamos el punto 1, que es la estación anterior, pulsamos Enter, verificamos los datos, F5 para aceptar, y aparece una opción que dice apunte al punto de referencia y presione Enter si está ok. Apuntamos al punto de referencia, presionamos Enter y nuestra segunda estación queda amarrada a la primera para continuar con nuestra radiación. Para seguir con la medida procedemos de la misma forma que lo vimos anteriormente. F1 para medir, y observamos nuestras coordenadas del nuevo punto, en este caso el número 5. F2 salva y continuamos hasta terminar con nuestra radiación. Ahora vamos a ver el ejemplo de datos en ángulos y distancias. Tenemos la tecla escape y vamos a crear un archivo nuevo, una función F1, la segunda opción crear, y vamos a colocar ejemplo 2. Enter, y vamos a trabajar con ángulos y distancias en el archivo ejemplo 2. Ingresamos nuevamente a medir y vamos a la segunda opción, que es coordenadas polares. Pulsamos la tecla Enter. Nos muestra en la pantalla la configuración para el punto estación. La primera opción es nombre del punto, Enter, colocamos el nombre 1, Enter, la altura instrumental 1.45, Enter, el código del punto, en este caso delta, Enter, la temperatura, la presión y las ppm no se pueden modificar porque tenemos de forma automática el compensador de temperatura y presión. En la tecla F1 observamos salve para guardar los datos para esta estación. Luego, como en el ejemplo anterior, vamos a observar la configuración del ángulo horizontal para el punto estación. Contamos con F2 ingresar ángulo, F3 0 set, F4 fijar ángulo y F5 me calcula el ángulo inverso entre dos puntos de coordenadas. Para el ejemplo vamos a ingresar un ángulo, presionamos F5 para borrar y tecleamos el valor para el ángulo horizontal, 120, 56, 12 y Enter. En este caso nos aparece el ángulo, pulsamos nuevamente Enter y nuestra estación queda lista para continuar con la radiación partiendo de la estación 1. Aparece en PN 2, altura del prisma 0, por lo cual debemos ingresar a F4 la misma función para editar. Si deseamos cambiar el nombre del punto, pulsamos Enter en la primera opción. Si deseamos cambiar la altura del prisma, en la segunda opción pulsamos Enter, colocamos 1.5, Enter, para este ejemplo. En la opción 3
aparece el código del punto, delta, que es el anterior, F4 limpio, y coloco el código de este punto, en este caso PTO, y la tecla Enter. Pulsamos F1 para medir, F2 guardar y F3 medir y guardar automáticamente. Nos arroja el resultado, guardamos y queda listo para el tercer punto. Debemos seguir el mismo proceso para continuar con nuestros puntos de radiación. Ahora vamos a mirar la siguiente opción, escape, dentro del programa Power Topo Light. En la tecla F3 encontramos ver, en la cual podemos ver una gráfica, pero únicamente va a ser de los archivos en los que se ha trabajado coordenadas rectangulares. Entonces ingresamos a Graphical View, que es la vista de la gráfica. Esto es en el ejemplo, en el archivo con el nombre ejemplo. Aquí aparecen los puntos que hemos radiado, la gráfica. Podemos desplazarlos hacia la derecha con F1, hacia la izquierda con F2, hacia abajo con F3 o hacia arriba con F4. F5 página para cambiar el modo display, solo puntos, solo líneas o solo puntos con nombre. F2 es la vista total, F3 ampliar, F4 alejar y F5 página, vuelve a la opción anterior. Usamos página, F2 para ver el display total. Escape para salir. La opción 2, crear un punto rectangular, Enter. La primera opción, PN, nombre del punto. Vamos a crear el siguiente, que sería el 7. Enter. Las coordenadas al este, 10.000, 50, 10.050, Enter. Y el norte, 10.025, Enter. La cota, 2550, Enter. Y el código del punto, vamos a colocarle otro, se llamará detalle. La tecla Enter. Esto para guardar puntos conociendo las coordenadas. La función 3, editar datos rectangulares, para editar las coordenadas o los códigos de alguno de los puntos. Simplemente lo seleccionamos por el nombre, pulsamos Enter y nos permite cambiar cualquier característica de este punto. Escape. Luego viene la opción editar datos rectangulares, pero debemos estar en un archivo donde hayan datos rectangulares. Escape y volvemos a la página de Power Topo Light. En la tecla F4 encontramos libre, estacionamiento libre, en el cual podemos tener las coordenadas de la estación conociendo mínimo 2 puntos con coordenadas. El primer dato que me pide es la altura instrumental, 1.45, Enter. Luego me pide que configure las coordenadas de un punto conocido. En este caso
aparece en F2 el listado de puntos. Vamos a escoger un punto, el número 2, enter, observo los datos de ese punto, cambio la altura del prisma y el código, luego F5 para aceptar y debo medir hacia el punto número 2, la opción medida, y la tecla enter. Aparece, usted va a adicionar más puntos, presione ADD, que se encuentra en la tecla F1, dice adicio, o presione cal para calcular. En este caso con un punto no podemos calcular, pulso F1 adicionar, busco el siguiente punto y la tecla enter. Observo la configuración de este punto, las coordenadas, cambio la altura del prisma, enter, el código, enter y acepto. Mido el punto, y pulso enter. Me pide que si voy a adicionar más puntos, puedo adicionar hasta 20 puntos, pero en este caso va a darle calcular y me va a arrojar las coordenadas de la estación. Aparece resultado coordenadas estación, acepto y me pide que le dé el nombre del punto y el código para almacenarlos. En el nombre del punto pulso enter, me coloco el siguiente número que es el 8, enter, y el código colocaré para el ejemplo solo la letra E y enter. El punto quedó almacenado. Volvemos automáticamente a la página de Power Topo Live. Usamos F5 para que nos cambie los datos de cada una de las teclas y aparece en F1 replanteo. Aparecen dos opciones de replanteo. La opción 1 es para replantear punto a punto. Pulso la tecla enter, me pide que configure la estación, en F2 aparece lista, busco la estación que es el 1, enter, observo las coordenadas, cambio la altura instrumental, 1.42, enter, cambio el código si deseo, pues